Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Olivo Rodríguez Huerta, un destacado abogado de los tribunales de la República, ex embajador dominicano en España. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de Educación, el licenciado Luis Miguel de Camp, también presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, que fundara mi amigo Atuey de Camp Jiménez. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando estamos viendo todos los dominicanos de todos los colores, que en el Congreso Nacional, en ese Congreso representado por diputados y senadores de la República, cumpliendo con su deber, hoy tenemos el Código Laboral resuelto. Hoy tenemos el Código Penal resuelto. Hoy tenemos la ley que crea el Ministerio de Justicia resuelto. Estamos precisamente dando demostraciones en este Congreso que ha surgido producto de la mayoría del voto popular, tanto en las elecciones del 2020 como en las de 2024. Tenemos a una Cámara de Diputados y a una Cámara de Senadores trabajando para producir leyes que no teníamos antes por muchísimos años, incluyendo esos 20 años de corrupción pública y privada que patrocinara precisamente el Partido de la Liberación Dominicana, donde el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina fue presidente del PLD por 20 años y no fue capaz que su liderazgo pudiera poner a todos esos legisladores que eran mayoría a votar por un código laboral, por un código penal tan reclamado por todos. Hoy la fortaleza de ese poder legislativo nos está dando la oportunidad de tener los códigos que nos van a permitir aplicar las leyes laborales, penales, civiles, también administrativas, en sentido general. Estamos en presencia de que en el gobierno del presidente Luis Abinader, de ese líder que patrocina precisamente el fortalecimiento institucional, estamos produciendo cambios a través de leyes, precisamente para el beneficio de todos los dominicanos, de todos los colores, y para garantizar la seguridad jurídica en la República Dominicana. Qué bueno que eso está ocurriendo y que se está produciendo. Tiempos en que los cambios siguen siendo provechosos para la institucionalidad democrática de nuestra querida República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, quien lo será el licenciado Olivo Rodríguez Huerta, un destacado jurisconsulto, un docente muy aclamado y respetado en ese mundo jurídico dominicano de estos tiempos. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Olivo Rodríguez Huerta,
un destacado jurisconsulto, un docente en el mundo del derecho, un especialista tanto en el campo administrativo, penal, civil, laboral, en sentido general, un servidor del pueblo dominicano, quien será nuestro primer personaje de la semana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Olivo Rodríguez Huerta, mi amigo, destacado profesor, un jurisconsulto reconocido precisamente no solamente en la docencia, sino también en la práctica profesional en el derecho administrativo, pero también maneja todos los temas, penal, civil, laboral y administrativo, con una reputación cada vez más reconocida. Olivo, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntando a un hombre que forma parte del sistema de justicia en la República Dominicana como defensor, lógicamente. ¿Cómo ves tú el sistema de justicia hoy en la República Dominicana? Don Guillermo, en primer lugar, y antes de darle respuesta a su pregunta, quiero expresarle toda mi gratitud por invitarme nuevamente a comparecer a Aeromundo, una institución de la democracia dominicana que ha servido de soporte a todo el proceso de desarrollo político, social, económico e institucional de la República Dominicana durante más de 5 décadas. Pero además, la satisfacción es mayor porque hoy estamos celebrando el Día de los Padres y le extiendo mis felicitaciones en este día, así como a todos los padres dominicanos. Y por supuesto que de inmediato le doy respuesta a su inquietud, a su pregunta. El sistema de justicia en un país es algo fundamental. No hay posibilidad de consolidar una democracia si una de sus ramas esenciales, como es la justicia, no se desenvuelve en un ambiente de total y absoluta credibilidad. Por ello, esa credibilidad no solamente es necesaria en el plano interno, sino porque eso tiene una gran repercusión en el plano internacional. Sabemos todos que la República Dominicana es un país abierto al mundo internacional. Es un país que es beneficiario, el país quizás mayor beneficiario en toda la región de los destinos de los flujos de inversión extranjera. Así es. Y para ello es necesario que tengamos plena conciencia de por qué es importante fortalecer los sistemas de justicia. Allí donde los sistemas de justicia están más sólidos, más consolidados, es posible generar y que el país se convierta en destino de atracción de recursos que lo que vienen es a fortalecer la economía dominicana, lo que vienen es a fortalecer la familia dominicana porque se generan empleos, se crea una diversidad de aspectos que implica auténtica transformación. De manera que hay un vínculo muy estrecho entre justicia, desarrollo, democracia e inversión. Eso por un lado. Pero también la justicia tiene otra manifestación desde el punto de vista de las necesidades ciudadanas. En un Estado de derecho, un Estado civilizado, bueno, pues las controversias que surjan entre particulares con motivo de sus vínculos, bueno, tienen que ser dirimidos con fuerza de verdad legal por órganos jurisdiccionales del Estado. Y dentro de la división de poderes que consagra nuestro sistema constitucional, esa es una tarea atinente al Poder Judicial. Pero obviamente este aspecto va mucho más allá, porque también en determinadas circunstancias las personas, bueno, realizan acciones u omisiones que generan un impacto para toda la colectividad y por ello también a la justicia le corresponde dar respuesta y de que el orden público, de que una serie de situaciones indispensables para una vida civilizada en una sociedad obtengan una debida respuesta en el tiempo más razonable. Y allí también interviene la justicia. Desde luego, don Guillermo, que la justicia, en torno a la justicia como institución,
y quienes intervienen, sobre todo los actores principales, los jueces, como parte del Poder Judicial, los integrantes del Ministerio Público, en este aspecto del sistema penal, se generan unas conflictividades, ¿no? Porque no se puede esperar que la decisión de la justicia sea exclusivamente la expresión de una visión. Los jueces tienen unos límites, los jueces tienen que aplicar la ley, los jueces no pueden saltarse el derecho, porque en la medida en que un juez se salte el derecho, en la medida en que cualquiera de los actores del sistema de justicia se salte el derecho, se afecta un elemento esencial y transversal como es la seguridad jurídica y la confianza de la ciudadanía en la institución judicial. Olivo, sin lugar a dudas, muchos dominicanos de cualquier color político o dentro de la sociedad organizada necesitamos el fortalecimiento del sistema judicial en la República Dominicana, con jueces, fiscales, con los abogados, con todos los actores, creando un clima de confianza. ¿Qué tú dirías? No, eso es indispensable. Fíjese, una de las características que tiene el ámbito de la justicia o el sector de la justicia es que lamentablemente nunca se le puede, siempre va a quedar alguien que no va a quedar contento. Así es. Porque en los conflictos entre particulares, bueno, pues la decisión de los tribunales va a ser adjudicándole la razón a uno. No podrá adjudicarle la razón a dos porque hay un conflicto. Igualmente pasa cuando se activa el sistema de respuesta social por la comisión de delitos. En esos casos también hay una parte que le corresponde presentar en defensa de la sociedad la acusación ante los tribunales, pero hay unos jueces que con la venda de la justicia tienen que aplicar con objetividad el derecho. Hay unos jueces que tampoco pueden tolerar que en el curso de las investigaciones se transgreden las reglas del debido proceso. No se vale de toda forma, es decir, hay una juridicidad que afecta a cada uno de esos actores del sistema y el papel de así como el papel de los miembros del Ministerio Público es presentar la acusación dentro del marco de los principios constitucionales de objetividad, de imparcialidad, de que las acusaciones se sustenten y se basen en sí mismas, pero que también se produzcan en un ambiente de total respeto de las reglas del Estado de Derecho. Bueno, pues asimismo le corresponde a los jueces constatar no solamente que se han cumplido las reglas del debido proceso en las acusaciones, sino que también debe el juez valorar que la obtención y la presentación de los medios de prueba se hagan dentro de un ambiente de respeto del derecho. Es decir, no todo se vale, porque la legitimidad de un poder tan importante como este se perdería en la medida en que se legitimen o se apliquen o se recojan prácticas que contravienen el ordenamiento jurídico. Y por ello se produce generalmente esta conflictividad, sobre todo entre fiscales y jueces, pero también a veces a quienes desde la defensa pública o desde la defensa privada asumen casos en el sistema judicial. Y mi llamado es a que tenemos que respetar. En un Estado constitucional de derecho, la función del juez es velar por la tutela y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No violarlo. Al margen de lo que se diga, no, están para garantizar. El día que un sistema de justicia, el día que un Estado tenga un poder judicial en que los jueces no sean capaces de garantizar y de tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces allí pasamos de un Estado de derecho a un Estado de barbarie. Pasamos a otras situaciones que no son las de un Estado democrático y la de un Estado civilizado. Por ello, mi llamado es a que dentro de los actores del sistema muestren un respeto, hay unas reglas de juego y que las decisiones de los tribunales, cuando no gusten a las partes, defensor, abogados también de víctimas y de imputados, miembros del Ministerio Público, cuando estas situaciones ocurran, el sistema ha diseñado unas vías civilizadas para dirimir esas controversias. Y esas formas de dirimirlas son los recursos correspondientes, porque el sistema de justicia se integra en base a distintos niveles que no operan en un régimen de jerarquía, porque la característica del sistema de justicia es operar en un régimen de total y absoluta independencia. En este caso, por ejemplo, cuando jueces de corte de apelación conocen decisiones de tribunales de primera instancia,
Bueno, la misión no es porque yo soy juez de corte y tengo una jerarquía superior en el escalafón judicial. Eso no significa absolutamente nada, sino que usted tiene la plenitud y el poder de examinar la integridad y la totalidad de los casos y determinar si se ha hecho o no una correcta aplicación. Y todavía quedan instancias. El sistema nuestro establece otros mecanismos adicionales en tutela y protección de imputados y de víctimas dentro del contexto social. Está el recurso de casación y eventualmente, si hay violaciones constitucionales, existe el recurso jurisdiccional contra decisiones que adquieren la autoridad de cosas juzgadas, pero que hayan sido dictadas en violación del orden constitucional. Olivo Rodríguez Huerta tiene mucha fama como docente, como profesor, como educador. ¿Qué tenemos que hacer para que la escuela de la judicatura, la escuela de los jueces, la escuela del Ministerio Público se fortalezcan para aportarle a la sociedad dominicana garantías precisamente de respeto a las leyes y a la Constitución de la República? Mire, don Guillermo, es muy importante que usted haga la mención de estas dos escuelas. Las escuelas donde se forman los futuros jueces o los hoy jueces de la República y también los miembros del Ministerio Público. Porque un sistema de justicia exige personas idóneas, no solamente desde el punto de vista de sus condiciones morales, la integridad moral, sino también desde el punto de vista de los conocimientos. Sería terrible que quien tenga la tarea de impartir justicia o quien tenga la tarea de formular en nombre de la sociedad las acusaciones por los ilícitos penales ante los tribunales del país, bueno, carezcan de las adecuadas competencias. El sistema de justicia, como dijimos desde el primer momento, es algo muy serio. Es algo donde se juega la vida, los derechos, las libertades, lo más preciado de la persona humana. Y el ordenamiento constitucional dominicano se sustenta en el respeto de la dignidad humana, que por mandato de la Carta Fundamental del Estado es y debe ser siempre sagrada, innata e inviolable en cualquier circunstancia. De manera que, correspondiéndole a los jueces, por una parte, resolver con fuerza de verdad legal las controversias, el tino y el empeño y el sentido de objetividad y de justicia que debe primar va cónsono con ese mandato, que es no solamente un mandato, sino es el fundamento de la Constitución, que es el respeto de la dignidad humana. Y de ahí que hay que seguir esa magnífica creación, producto de la reforma constitucional del año 1994, que alumbró un nuevo mecanismo de conformación e integración del sistema de justicia, que ha seguido fortaleciéndose en el tiempo, hasta llegar a la última reforma del presidente Abinader en el año 2024, es indispensable que siga acompañándose también con un proceso de fortalecimiento en esas respectivas escuelas. Afortunadamente, esto no comenzó de manera paralela, se inició en el ámbito de los jueces, pero y fue casi una década después que se inició en el campo del Ministerio Público, gracias precisamente, es muy bueno recordarlo aquí en un día como hoy, Día del Padre, a un gran dominicano ya fallecido, don Virgilio Bello Rosa, que desplegó todos sus esfuerzos para que fuera una realidad cuando fue Procurador General de la República, impulsar el primer estatuto del Ministerio Público que tenía como eje central la creación de una escuela del Ministerio Público. Es una verdad grande. Y honrar la honra, y es un acto de justicia a una persona de su estatura recordarlo en este día. De manera, don Guillermo, que hay que seguir con esa apuesta, hay que seguir con la apuesta de una integración y una conformación del Poder Judicial adecuada, unos pasos como los que se han dado agigantados en el campo del Ministerio Público, que en los últimos años ha tenido a dos mujeres de lujo al frente de la Procuraduría General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, la magistrada Miriam Germán, un ícono de la justicia dominicana en sus dos caras, en la cara del juez y en la cara del acusador público del Ministerio Público, y a la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que es de las primeras egresadas de ese proceso fundador
impulsado por Luis Vigilio Bello Rosa, de las primeras generaciones de egresadas de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Olivo, tú sabes que no solamente me da complacencia tenerte, sino que también puedes hablar con esa libertad, no solamente de los conocimientos en tu profesión de especialista. Óyeme, ¿qué significado tiene para ti el comportamiento de un presidente constitucional como Luis Abinader, que desde el primer día que llegó al poder político, el 16 de agosto del 2020, dio un paso trascendental? No tocar políticamente a un ministerio público para que actuara con independencia. ¿Cómo lo explicarías tú? Mira, Guillermo, don Guillermo, el país puede, creo que, estar satisfecho de que el presidente Abinader haya sido coherente con un planteamiento que fue clave para su ascenso al poder en el año 2020. Su compromiso inquebrantable por fortalecer la independencia del sistema de justicia a través de nuevos mecanismos que alejaran la influencia del Poder Ejecutivo en la parte del Ministerio Público que quedó a su libre designación en la reforma constitucional del 10. Por eso la reforma constitucional del año 2024 fue tan importante, porque continuó con ese proceso de esa parte del Ministerio Público que estaba sometido a la libre designación y remoción por parte del presidente. El presidente de la República impulsa esa reforma y se establece que la decisión de quién es la cabeza de una función tan importante como es la función del Ministerio Público en nuestro Estado constitucional, un elemento, como hemos visto, indispensable en el sistema de justicia, bueno, pues fuera una responsabilidad no del Poder Ejecutivo, sino de un órgano que, como el Consejo Nacional de la Magistratura, está integrado o conformado por los tres poderes del Estado. Así es. Y donde confluyen una diversidad de opciones para continuo hacer una adecuada selección. El viernes se convocó y ya comenzaron a dar los pasos para el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es, el presidente ha dado regularidad a ese tema. Pero quería agregar, don Guillermo, con el asunto del Ministerio Público, donde se consagró también un periodo de inamovilidad que, como bien dijimos en los debates de la reforma, nos hubiese gustado que fuese por el mismo periodo presidencial, pero el avance es extraordinariamente significativo en lo que se hizo. Y entonces es un compromiso que yo creo que debe alabarse del presidente Abinader. Y creo que el presidente Abinader, ahora que ya va a entrar dentro de muy poco en su quinto año de gobierno, a cumplir el primer año de su segundo mandato, también ha dejado para el futuro como legado, está ya marcando algunas rutas. Este compromiso ya es un compromiso totalmente cumplido, pero también dentro del marco de esa reforma constitucional del año 2024 se preocupó por fortalecer la democracia política, por fortalecer la alternancia en el poder, por consagrar mecanismos que dificulten casi de una manera total la posibilidad de que una persona se considere indispensable y que mientras viva pueda respirar para ser presidente de la República. Aquellos que hayan sido presidente de la República durante 2 periodos constitucionales, pues deben darle paso a nuevas generaciones de jóvenes políticos. Auspiciando el relevo político en su propio partido. Exacto. Y el fortalecimiento institucional en los partidos políticos. Y ese es un legado que va a trascender. Hay otro aspecto, don Guillermo, que también marcará como signo la presidencia de Luis Abinader. Y es que, a fin de fortalecer también esa democracia política, sin necesitarlo en ese momento, porque su reelección era algo indiscutible, auspició que se iniciara un proceso de debates presidenciales en la República Dominicana. Algo a lo que todo dirigente político, todo presidente de la República que tiene la facilidad de la reelección en el ejercicio del poder, bueno, históricamente se habían negado. Sin embargo, propició esos debates presidenciales y fue su propia iniciativa, fue su propia decisión, incluso contra la voluntad de algunos de los dirigentes de su partido. Y ahora
en estos últimos meses hemos visto otra lección política que quedará también para el futuro como un legado del presidente Abinader, y es el diálogo político con los expresidentes. Esto era algo impensable, lamentablemente, en nuestro país. Sin embargo, el presidente Abinader, con su don de gente, ha hecho posible, ¿no?, reunirse con los expresidentes vivos para un tema patria, pero del que parecen, don Guillermo, que están surgiendo también las posibilidades de llegar a otros acuerdos, porque hay una serie de temas. Sin país no hay presidente, y para que existan presidentes tiene que existir país, y si no hay un país que pueda vivir en paz, en libertad, que pueda garantizar un clima de estabilidad macroeconómica, que es base para un clima de estabilidad social y política en un país, pues no habría nada. Este espacio, este escenario que se abre a propósito de una crisis tremenda con el colapso del vecino Estado Haití, también abre las posibilidades para una serie de acuerdos en que, al margen de la ideología política, al margen de la parcela política en que se encuentre cada uno de los dominicanos, aíslen una serie de temas que requieren decisiones que son de largo plazo y que deben estar excluidas de la lucha política, porque serán la base de la estabilidad para cualquiera de los gobiernos, de los partidos que liderean esos expresidentes o de los que forman parte. Y pienso que ese es otro legado que el presidente Abinader dejará como muestra de que vale la pena y de que 2 periodos son suficientes para poder trascender hacia el futuro y trazar un camino que las nuevas generaciones deben continuar con ese relevo y con esa misma visión y con ese mismo ejemplo de capacidad de transformación institucional. Olivo, estoy seguro que no solamente me siento yo complacido de escucharte, sino tantos dominicanos, tantos colegas tuyos, tantos docentes también, porque hablar como tú hablas, respondiendo a un tema en sentido general, en favor de todos, no partidario, eso necesitamos escuchar. Y vamos a hacer frecuente que no solamente Olivo Rodríguez Huerta, el profesor, el especialista en derecho administrativo y en todas las demás, penal, civil, laboral, el administrativo, sino también todos esos reconocimientos como embajador dominicano en España, no solamente en la vida diplomática, también en la academia, que también te lo reconocieron. Vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano, haciendo una breve exhortación aquí en Aeromundo. Yo exhorto, don Guillermo, a todo el pueblo dominicano a que tengamos un espíritu de conciliación, de amor, y sobre todo en un día como hoy, el Día de los Padres. Se necesita una familia unida. Tuvimos el Día de las Madres hace un par de meses, ahora celebramos el Día del Padre. Es necesario que todos los cambios y las transformaciones lo hagamos desde el ámbito de la familia. Y mi llamado es un llamado a la familia dominicana a que transmita a sus hijos, a que con su ejemplo enseñe la necesidad de que el diálogo, el intercambio de pareceres debe ser la vía frente al enfrentamiento mezquino, y que el país necesita de que todos nos unamos en los propósitos que hagan la vida más llevadera a las generaciones que están por sucedernos. Olivo, aquí en Aeromundo tú siempre tendrás muchas oportunidades. Hoy también tenemos que decir que tú eres un hombre, un profesional, un diplomático también, que cree en el consenso, que no es una opción, es una obligación del liderazgo político dominicano, que asume la responsabilidad de fortalecer nuestra democracia y nuestra libertad. Y tú eres un ejemplo de ello, que participa precisamente con buscar entendimiento con todo el mundo, es decir, con cualquier sector, y en tu profesión también lo demuestra. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición y vamos a hacer frecuente tu presencia, porque estamos seguros que la mayoría de nuestro querido pueblo dominicano quiere siempre escucharte. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Olivo Rodríguez Huerta, un destacado diplomático, profesor, docente
como todos los conocemos, un abogado de la República al servicio del país. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro ministro de Educación, Luis Miguel de Camps. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi querido amigo Luis Miguel de Camps, hijo de mi amigo que en paz descanse, hoy Día de los Padres, también lo recordamos, Atuey de Camps Jiménez. Luis Miguel, tú tuviste como ministro de Educación y también eres presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata que fundara Atuey. Hoy nos gustaría que tú nos dijeras el significado que ha tenido para ti como ministro de Educación la visita del presidente constitucional Luis Abinader para aportar y fortalecer y conocer todos los detalles del inicio de este año escolar que el 25 de agosto se inicia. ¿Qué tú dirías? Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo, por esta oportunidad nuevamente y en un día tan especial como hoy, justamente el Día de los Padres, poder estar en este espacio compartiendo con usted y con todos los amigos que le siguen en esta institución que es Aeromundo. Efectivamente, primero quiero expresarle, don Guillermo, que ser un miembro del equipo de trabajo en el gobierno del presidente Luis Abinader es un honor. Es un honor poder hacer esa labor de servicio y en esta oportunidad, con la responsabilidad en el Ministerio de Educación, pues es un compromiso aún más profundo, porque lo que se tiene en manos no es solamente las necesidades inmediatas, sino también las bases y las semillas del futuro de nuestro país. Y precisamente por esa clara visión que el presidente ha impregnado en las ejecutorias de su gobierno, es que hemos desarrollado en estos primeros meses una labor de acercamiento con todos los actores socioeducativos de la República Dominicana. No solamente con los maestros, sino también con las madres, así como obviamente con los estudiantes y todos aquellos que de alguna manera u otra han estado involucrados en aportar en el sistema educativo de la República Dominicana. También con los padres y amigos de la escuela. Efectivamente, las madres, los padres y amigos de la escuela son un elemento fundamental porque la educación comienza en la casa, pasa por la escuela y termina en la casa. Pero de manera puntual, atendiendo a lo que usted me pregunta, mi querido don Guillermo, tuvimos el honor también de recibir en estos días la visita en el Ministerio de Educación del presidente Luis Abinader. Por más de 2 horas. Claro, una sesión de trabajo. Afortunadamente el país ya conoce que el presidente Luis Abinader es un hombre de trabajo y de una capacidad de atender los detalles sin comparación. Y justamente es una demostración de la prioridad que ha tenido, que tiene y que tendrá en la gestión del presidente Luis Abinader el tema educativo. En esta ocasión, pues desde abril de este año, se ha estado desarrollando la Comisión de Educación con el encargo, con la misión de la preparación del inicio del año escolar. Y en esa sesión de esta semana fue encabezada por nuestro presidente, en donde se desarrolló un análisis detallado de los 4 ejes fundamentales del proceso de preparación del inicio del año escolar. Esos ejes fundamentales lo constituye, por un lado, el tema de infraestructura y cupos. Por otro lado, el tema de los maestros y el personal administrativo. Por otro lado, lo constituye también los elementos educativos, los materiales, los insumos para los estudiantes. Y el cuarto eje fundamental es todo aquello que tiene que ver con el bienestar estudiantil. Y fuimos desarrollando punto por punto. Lo primero que hay que decir es que, evidentemente, administrar la cosa pública es justamente
atender situaciones, problemas y resolverlos. Así es. Pero obviamente se ha demostrado y nuevamente se demostrará que todos los elementos que se presenten los vamos a atender y los vamos a resolver. Así como sucedió en tiempos pasados en donde actores políticos quisieron jugar con la educación del país, en donde quisieron infundir errores y terror en la República Dominicana, se demostró que se desarrolló de manera satisfactoria el año escolar y ahora no será excepción. Es decir, habrá espacios y cupos para todos los niños y niñas de la República Dominicana. Punto. Los retos lo iremos atendiendo y justamente eso es parte de lo que hemos ido produciendo. Luis Miguel, el año escolar se inicia el 25 de agosto. Así es. ¿Cuáles son todos los preparativos que están listos para llevar a cabo exitosamente lo que necesita ese año escolar para más de 2 millones de estudiantes? Así es, y gracias por la oportunidad con esa pregunta, mi querido don Guillermo, porque primero quiero destacar que el 25 de agosto comienzan las clases y es un esfuerzo de toda la sociedad garantizar que los niños vayan a clase, a los padres y a las madres, invitarles a que pongan de su empeño para que los niños vayan a sus clases. Para facilitar eso, hay una cantidad de servicios que este gobierno también no solamente ha fortalecido, sino que ha generado nuevos. ¿Qué se ha estado haciendo? Se han estado construyendo, inaugurando escuelas, se han estado ampliando aulas, se han estado identificando también todas las necesidades en el territorio para poderlas atender. También ya se han estado distribuyendo más de 4 millones de libros de textos en el territorio nacional, pero también ya se ha garantizado... ¿Desde cuándo comenzaron a distribuirlo? Bueno, ya tenemos más de 1 mes y medio distribuyéndolo porque las clases terminaron hace casi 1 mes y medio y justamente al concluirlas, pues entonces se inició automáticamente las distribuciones, pero la preparación comenzó antes de que concluyera el año escolar pasado. Así como eso, también hace ya casi 2 semanas se inició la distribución de las utilerías escolares, es decir, de las mochilas, de los uniformes, de otros elementos también de utilería escolar a través del INAVIE. Es decir, todo está caminando en una dirección correcta y como el propio presidente tuvo a bien señalar cuando encabezó esa sesión de la Comisión de Apertura del Año Escolar en el Ministerio de Educación, por primera vez en muchos años, el año pasado fue así también, pero en los gobiernos anteriores no era así, desde el primer día de clases está garantizada el desayuno y el almuerzo de los estudiantes. ¿Y el refrigerio? Y el refrigerio, lo digo porque en administraciones anteriores a la del presidente Luis Abinader, había que esperar semanas posteriores al inicio del año escolar para poder los niños recibir ese beneficio. Y ahora también no solamente se tienen esos beneficios, sino que también se ha fortalecido el Sistema Nacional de Transporte Escolar TRAE. Eso, ministro de Educación, tiene una importancia en cada hogar dominicano. Así es. Donde están precisamente esos más de 2 millones de estudiantes. Porque hay una supervisión, los padres entregan a sus hijos al autobús con supervisión, lo que obliga y lo que hace obligatorio la asistencia de los estudiantes, porque los padres tienen interés en que vayan a su clase, donde reciben el desayuno, la comida y el refrigerio. Explícalo. Bueno, eso, mi querido don Guillermo, primero hay que recordarle a los amigos que nos ven en este espacio que la idea, la iniciativa del Sistema Nacional de Transporte Escolar TRAE fue una iniciativa del presidente Luis Abinader. Está en todo el país ya. Que ya hoy está en todas las provincias de la República Dominicana, incluyendo el Distrito Nacional, las 32 provincias con el distrito. Tenemos más de 1.800 vehículos, guaguas, autobuses de transporte escolar, de los cuales más de 50 tienen también una rampa de acceso para personas con dificultades, para facilitar la accesibilidad con una rampa y ascensor. Es decir, para atraer a todo el mundo.
Hay que decir Es decir, también, que un estudiante en silla de ruedas puede ir correctamente, a recibir su clase Así y a es. subir a su autobús. Así es, sin tener que perder un día de clases. Esas son de las iniciativas que es importante recordarle a la gente que este gobierno del presidente Luis Abinader no solamente ha ideado, ha encaminado, sino que se encuentran disponibles para la población. Don Guillermo, cuando un niño asiste a la clase, según muestran los estudios, solamente por el hecho de asistir, independientemente de cualquier otro factor, existe un porcentaje de alrededor de un 40% de probabilidades adicionales de que aumente las capacidades de aprendizaje. Así es. Es decir, que la asistencia a la clase es el factor fundamental y precisamente en parte por eso es que el sistema de transporte escolar ha estado sirviendo. Son millones de kilómetros que esos más de 1.800 Y aumenta la autobuses, asistencia. aumenta la asistencia y obviamente también facilita, porque el impacto es multinivel. Mire, don Guillermo, por un lado, el impacto económico de beneficio para la familia dominicana es altísimo, porque ya el padre y la madre que tiene la posibilidad de que su hijo asista a la escuela a través del transporte escolar, no tiene que pensar en gastar dinero en transporte. Así es. Número uno. Número dos, afortunadamente el sistema ha sido concebido y ha sido estructurado de una forma tal, el de transporte escolar, que garantiza la seguridad de los niños y de las niñas. Para ser un conductor y para ser un ayudante en un autobús del TRAE, no simplemente se elige cualquier persona. La dirección del TRAE ha generado y desarrolla un programa de formación de varias semanas para los conductores, así como para los asistentes en las guaguas, de forma que, por un lado, sepan cómo es la forma correcta de conducir. ¿Y cómo deben recibir a los niños? Cómo deben recibir a los niños, A los cómo estudiantes. deben tratar a los niños y cómo deben entregar a los niños. Pero también, no menos importante, la identificación de ese personal se hace en las mismas comunidades. Por ejemplo, si en el pueblo tal se va a abrir unas nuevas rutas de TRAE, se identifican los conductores y las asistentes de ese mismo pueblo para que esas personas no tengan que trasladarse a otros puntos del país y tienen un ingreso salarial que también es más que digno. ¿Para qué? Para que el conductor y para quien está atendiendo a los niños dominicanos en las guaguas no tengan que preocuparse de otros asuntos, sino que se ocupen exclusivamente de esa función. En estos días, antes de que inicie el próximo año escolar, estaremos abriendo un centro de monitoreo especializado para que no solamente tener la identificación GPS de cada una de las unidades, sino también la visualización a lo interno de las guaguas, garantizando que las acciones del personal sean adecuadas. Eso quiere decir que cada autobús tiene cámara. Y exactamente, cámara de identificación a los que se le van a agregar los que no lo tengan, para identificar ese buen trato y garantizar ese buen servicio. Eso, mi querido don Guillermo, es a lo que el presidente Luis Abinader se refería con el cambio positivo. Y eso es justamente lo que ha venido también a fortalecerse en esta ocasión. Pero también, a propósito del inicio del año escolar, es importante señalar la labor de fortalecimiento de la policía escolar para garantizar que cada vez más efectivos de la policía escolar y auxiliares de policía escolar estén presentes en los diferentes distritos escolares, ayudando a la protección del entorno y que los niños reciban su docencia, reciban sus aprendizajes, tanto de primaria como de secundaria. Mi querido ministro de Educación, sin ellos no puede haber educación. Los docentes, Claro. nuestros maestros, en tu gestión, cómo tú has venido apoyando la preparación, es decir, la eficiencia de nuestros docentes, de nuestros profesores, que tú acabas de llegar Claro. a educación. ¿Qué tú dirías? Bueno, don Guillermo, lo primero que quiero señalar en ese punto es que un elemento fundamental del sistema educativo, parte de la espina dorsal del mismo, lo constituyen los maestros y las maestras. Comenzando por el hecho de que
y no me voy a cansar de repetirlo, la labor de una maestra, la labor de un maestro es probablemente la labor más honrosa que puede tener una sociedad. Y eso no me voy a cansar de decirlo, porque gracias al trabajo constante de maestras y de maestros, los niños de nuestro país reciben el pan de la enseñanza. La labor que debemos seguir desarrollando es seguir honrando y elevando las capacidades y las condiciones de los maestros. En esa dirección, evidentemente, hay que reconocer que hemos tenido la apertura de la Asociación Dominicana de Profesores para poder profundizar en esos propósitos. Por ejemplo, estamos interesados y comprometidos en avanzar aceleradamente para que este año se pueda realizar la evaluación de desempeño docente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La evaluación de desempeño docente, don Guillermo, es un mandato de la ley en donde se establece que a través de una identificación de cuál es la forma en que cada maestro desarrolla su función, Así es. puede saberse sus capacidades, cuáles son las áreas en donde debe ser fortalecidas sus capacidades, y si es un maestro que demuestra una buena o excelente labor, un buen o excelente desempeño, ser también retribuido económicamente de manera positiva adicionalmente. Todo eso va alineado con el objetivo de que un maestro con mejor capacitación, con una formación continua garantizada en las condiciones que se necesitan, debe de brindar al niño, a la niña, a los estudiantes un mejor servicio educativo y el niño recibir mejor instrucción, más conocimiento, mejores capacidades y ser una persona con mayor nivel de empleabilidad y tener entonces mayores oportunidades. Esa es la cadena. Por lo tanto, el elemento de la cadena donde se inicia el primer eslabón son justamente los maestros. Hace unas semanas conformamos el Consejo Nacional de Vivienda para los Maestros, que durante más de una década debió de constituirse y no se hizo. Y nos proponemos, gracias a esa iniciativa, poder generar facilidades para ellos. Ese primer eslabón lo constituyen los maestros, pero el mismo tiene que ser asistido por los eslabones de formación continua. Y si me permite, mi querido don Guillermo, quisiera también hablarle de cuáles son las rutas de educación que necesitamos y queremos priorizar. Y ahí me detengo brevemente a señalar lo siguiente. Las necesidades del sistema productivo en la República Dominicana, que es una de las razones por la cual existe en nuestro país y en cualquier país del mundo sistemas educativos estatizados y obligatorios, existe por las razones de poder producir en la población los conocimientos que el sistema productivo necesita y reclama para que el ciudadano, posteriormente el trabajador, tenga los ingresos necesarios para tener una familia con un desarrollo económico y con una potencialidad de aprovechar las oportunidades. En esa dirección, con ese objetivo, se han priorizado una cantidad de proyectos. Por un lado, el fortalecimiento de la alfabetización temprana y oportuna. Mientras más temprano los niños aprenden a leer y escribir y a entender lo que se lee, que es en donde se conoce como alfabetización, entonces más temprano tendrán las capacidades de poder desarrollar sus conocimientos. Esa es una parte priorizada. En parte por ello es que este gobierno del presidente Luis Abinader ha estado ampliando la oferta académica para que no comience solo a los 5 años de edad, sino que comience desde los 3 años de edad. Mientras más temprano se puede lograr esa inserción, mejores resultados 10 años después se pueden recibir. Otro de los elementos priorizados los constituyen el fortalecimiento del idioma inglés. Para eso tenemos que trabajar muy de cerca también, obviamente, con los maestros, para brindarles capacitaciones a ellos mismos y que estos sirvan de facilitadores, además de las herramientas tecnológicas masificadas para beneficio de los estudiantes, para aprender de dicho idioma, que ha demostrado ser una de las características que más profundamente rompe con el ciclo de la pobreza, el dominio del idioma inglés en la República moral Dominicana. Y cívica que hoy tú estás llevando a cabo. Claro, bueno, pero déjeme yo hablarle de eso, mi querido don Guillermo. Uno de los primeros pasos que dimos
cuando el decreto designándonos en el Ministerio de Educación fue publicado, fue iniciar todo un recorrido por los diferentes espacios de los actores socioeducativos que nos permitieran cobrar la información de los intereses fundamentales. Un elemento común en todas las consultas fue justamente el llamado, si se quiere el reclamo, de que se fortaleciese la educación moral y cívica y ética ciudadana. Y como desde el sector público lo que uno hace es servir y representar los intereses del pueblo, pues obviamente asumimos esa causa y llevamos ante el Consejo Nacional de Educación la propuesta de que se estableciera una materia específica de moral y cívica para poder profundizar, para poder especializar los conocimientos fundamentales de Constitución de la República Dominicana, nuestra Constitución Nacional, de elementos de convivencia ciudadana, que incluye muchas cosas, como por ejemplo, elementos de medio ambiente, elementos en edades oportunas, por ejemplo, de bachillerato de educación vial, elementos de cómo debemos de comportarnos. Esa materia va a iniciarse de manera especial ahora en este año escolar que comienza el 25 de agosto. Y yo quiero señalarle lo siguiente en ese punto, don Guillermo. Pudimos tal vez esperar a tener todo el entramado absolutamente listo para ponerlo en marcha, pero tomamos la decisión de que no debíamos tener esa espera. El país durante ya muchos años había esperado y reclamado ese inicio, y entendemos que teníamos que iniciarlo ahora. Independientemente tendrá que ser perfeccionado, porque va a ser el primer año de implementación, pero ese perfeccionamiento debe darse con el uso, con la implementación, con el insumo de los estudiantes, de las madres, de los padres, de los maestros, de todos. Evidentemente eso se irá perfeccionando. Y motivar el interés de los estudiantes. Por supuesto. Y ese interés de los estudiantes, qué bueno que usted lo menciona, en esta materia también se debe de priorizar motivándolo con acciones no solamente teóricas, sino participativas. Por ejemplo, iniciativas de moral y cívica en la materia específica, por ejemplo, de medio ambiente, que tenga la participación de los estudiantes con programas de intervención comunitaria en beneficio del medio ambiente. Eso es moral y cívica y ética ciudadana. Iniciativas en coordinación con instituciones como el Tribunal Constitucional, como el Centro Duartiano, por ejemplo, en materia de profundización de los conocimientos de la Constitución Dominicana, de la historia y de los valores nacionales. Eso es moral y cívica y ética ciudadana. Esos son el tipo de cosas que, si bien hay que fortalecer también la parte teórica, hay que irla acompañando de práctica participativa. Mi querido Luis Miguel, tú sabes que desde tu llegada como ministro de Educación, tú llegaste diciendo cuánta gente buena en educación. Pero también dijiste que tú no venías a estar en el Ministerio de Educación para no escuchar, no tener la tolerancia de escuchar a la Asociación Dominicana de Profesores, a cualquier profesor, es decir, para fortalecer, escuchando y entendiéndose con ese personal tan importante que son los docentes. ¿Qué tú dirías antes de finalizar? Bueno, don Guillermo, como usted mismo ha dicho, una de las más importantes y gratas informaciones que recibimos al iniciar este nuevo reto fue darme cuenta de la cantidad de personas buenas, no solamente de corazón bueno, sino también de capacidades buenas que existen en el sistema educativo dominicano. La cantidad de maestros y maestras que entregan el todo todos los días es una cosa hermosa, pero también de técnicos docentes que en el territorio nacional se encuentran desplegados con una cantidad de trabajo fundamental e importante, y en el propio ministerio, pero también en la sociedad civil, pero también en la Asociación de Madres y Padres Amigos de la Escuela. Por eso es que hemos dicho, el reto que corresponde a la mejora del sistema educativo dominicano no es de un solo gobierno, no es de un solo ministerio, es el reto de todos,
Pero para poder garantizar que ese reto lo asumamos de todos, tenemos que darle cabida a todos en la mesa de gestión, en el conocimiento de los retos, de los problemas y de las soluciones. Es por ello que hemos iniciado y vamos a seguir no solamente trabajando junto con los maestros, junto con la comunidad de la sociedad civil educativa, junto con las madres y los padres, junto con los estudiantes, sino también en el territorio. Hemos iniciado los despachos del territorio, reuniéndonos con las comunidades, llevando las informaciones de moral y cívica, fortaleciendo los programas de ciencia, tecnología, artes, matemáticas, ingeniería, STEAM, fortaleciendo los programas de empleabilidad, los politécnicos con mayores capacidades de estudiantes y de equipamiento para que puedan tener una ruta hacia el aprendizaje Pero y la así empleabilidad. garantizamos un año escolar sin que pueda haber ningún tipo de paralización que afecte a ese estudiantado, ¿no? Correcto, porque sabemos que si todos conocemos los retos y los asumimos juntos, entonces los convertimos retos de todos, entonces podemos atenderlo de manera conjunta. Y por eso aprovecho esta oportunidad, mi querido don Guillermo, para reiterar el llamado a todos los actores de la sociedad. Hemos asumido la responsabilidad de liderar esta obligación, esta extraordinaria oportunidad de impulsar la mejora educativa, pero esta responsabilidad, si bien recae el liderazgo en el sector público, consciente de que es una que impacta a toda la sociedad, invitamos a todos a que trabajemos juntos. Y para el 25 de agosto, insistir a los padres, a las madres, el sistema estará listo para iniciar las clases, para que todos los niños puedan recibir su docencia. Incluso también el gobierno ha impulsado las facilidades condicionadas económicas para que los niños que vayan, las familias que tengan niños y que vayan a la clase, puedan recibir también una ayuda para que eso también sea una motivación de reducir la deserción, de facilitar que los niños vayan a clase y con eso, pues entonces, mejorar la sociedad dominicana. Luis Miguel, contigo siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo. Y a todos ustedes, felicidades por hoy, este domingo, Día de los Padres en la República Dominicana. Y aprovecho justamente la oportunidad para invitarles a seguir de cerca el proceso de preparación y de apertura del próximo año escolar. Los retos que puedan haber lo vamos a resolver y lo vamos a resolver más pronto si lo atendemos de manera conjunta. El Ministerio de Educación desde el gobierno, las madres y los padres amigos de la escuela, los maestros, maestras que son fundamentales en nuestro sistema, los actores socioeducativos, personas e instituciones y obviamente los estudiantes que son el centro y la motivación. Este reto de todos lo vamos a fortalecer con la participación de todos. Le motivamos a que vayamos a las clases el próximo 25 de agosto y estamos seguros que con ello no solamente se fortalece la República Dominicana, sino también que se hace el gobierno de todos ustedes, encabezado por nuestro presidente Luis Abinader. Luis Miguel, muy complacido de tenerte hoy, como siempre, pero hoy en especial porque estamos hablando positivamente para ser voceros y actores de la garantía del año escolar que se inicia el día 25. Es decir, que tú como ministro de Educación estás para buscar alternativas de solución con los profesores, con la asociación de profesores, con los padres y amigos de la escuela. Es decir, que está abierto permanentemente para buscar un tema que tú entiendes siempre muy bien, que el consenso no es una opción, sino una obligación moral y profesional del funcionario responsable que está en la función pública para buscar entendimiento en favor del pueblo dominicano. Te reiteramos que este programa Aeromundo siempre está a tu disposición y te felicitamos también por esa posición de siempre estar disponible para escuchar a todos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de Educación, el licenciado Luis Miguel de Camps.
Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, la verdad es que desde la llegada al poder político el 16 de agosto del 2020, el pueblo dominicano comprueba permanentemente los cambios que se están produciendo en nuestra administración y el buen ejemplo, como por ejemplo el anuncio de la República de las Ideas, es decir, que todos los dominicanos de cualquier edad vengan a exponer ideas. ¿Para qué? Para aportársela al desarrollo económico y social de nuestra querida República Dominicana con República de Ideas 2036. Por ejemplo, ese anuncio, ¿qué significado tiene para nosotros? Que estamos dándole la oportunidad a todos los dominicanos, pero también a los extranjeros, para que aporten sus ideas y luego esas ideas van a participar en un concurso y se le otorgará el premio a esas mejores ideas para contribuir en el desarrollo económico y social de nuestra querida República Dominicana de todos. Nosotros, aquí en Aeromundo, le damos un abrazo grande a todos los actores que somos la familia dominicana, que debemos participar en esta República de Ideas 2036, porque precisamente usted, nuestro presidente Luis Abinader, no trabaja solo para el presente, trabaja para ese porvenir, donde usted no va a estar en el solio presidencial, pero que desde ahora hace contribuciones con aportes, precisamente pidiéndole a nuestro querido pueblo dominicano de todas las edades que participen en estos propósitos para aportar ideas constructivas para el fortalecimiento económico y social de la República, es decir, para ir continuando, transformando a nuestra República Dominicana. Eso es muy grande. Y aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, no tenemos ningún problema en decirle al pueblo dominicano que estamos en una época en que tenemos como presidente de la República a un reformador de la República. Hoy, a todo lo largo y ancho de la República, comprobamos, y no son suficientes, porque siempre hay muchas demandas y muchas necesidades, pero se están haciendo las cosas que nunca antes se habían hecho. Por otra parte, señor presidente, un abrazo grande hoy, Día de los Padres. Usted también es padre, igual que nosotros. Y nosotros, lo que tenemos nuestros padres en el cielo con Dios, también los recordamos y sus buenos ejemplos los llevamos a cabo aquí, en la tierra, y lo llevamos en el corazón. Y a todos los padres dominicanos, feliz día en nuestros días, en tiempo en que tenemos tantas esperanzas, que tenemos tantas necesidades de todos unidos trabajar en favor de nuestro querido pueblo dominicano de todos los colores. Muchas gracias, presidente. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muy buenos días y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, no se cansa de trabajar permanentemente en buscarnos soluciones para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. Feliz Día de los Padres y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.